Mi nombre es Helen Darlene Mugarte Matos, soy alumna de tercer cuatrimestre de Derecho Mixto de la Universidad Vizcaya de las Américas y a continuación les hablaré de un derecho humano absoluto e inherente y universal, como lo es el derecho a no sufrir torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Este se encuentra contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 5, así como en diversos tratados internacionales de los cuales México es parte. Elegí este derecho porque considero que es el más violentado en el Estado mexicano. Existen muchas quejas y denuncias de tortura por parte de agentes de las policías y la mayoría de ellos no proceden. Desde 2012 a 2018 solo 50 condenas existen de al menos 50,000 quejas que se han presentado. Estas violaciones y torturas son realizadas en su mayoría a grupos vulnerables, como lo son niñas, niños. En su mayoría, estas violaciones se cometen contra grupos vulnerables que son los más indefensos y los cuales tienen poco acceso muchas veces a una defensa buena, que los proteja y que salvaguarde sus derechos. Todos los mecanismos que puedan constituir una tortura son violatorios del artículo 1 constitucional, el cual dice que nunca se debe atentar contra la dignidad humana de las personas. El Estado mexicano tiene conocimiento de todas estas torturas que existen, sin embargo, no ha hecho nada por sancionarlas, mas sin embargo sí para esconderlas. En todos estos casos, la mayoría de los afectados, como ya había mencionado, son los grupos vulnerables, entre esos las mujeres, los cuales no solo sufren los tipos típicos de tortura, como lo son la asfixia, el uso de arma blanca, los golpes, las amenazas, sino también la violencia sexual. Estas mujeres muchas veces son expuestas a violaciones consecutivas de todos los miembros que se encuentren presentes, violando todos los derechos de esa persona, como también lo es la vida, privando ilegalmente a esa persona de ella, lo cual el Estado no puede hacer ni ninguna persona. Pero muchas veces estos actos de tortura no son cometidos directamente por el servidor público, sino que son encargados a personas particulares para cometerlos. Y esto también constituye el delito de tortura. La tortura debe ser sancionada y debe ser reparada, porque el daño creado a las víctimas muchas veces es irreparable psicológicamente, pero existen otros medios para poder asegurarlo, como por ejemplo, tratar de evitar que esos miembros de las secretarías se vuelvan a acercar a las personas. De esta manera se puede salvaguardar su integridad y de otra forma también puede ser una indemnización por todo el daño sufrido. Como ya había mencionado, existen diversos mecanismos para la protección de las personas. El primero está al alcance de todos, lo cual sería una defensa buena, una defensa protectora para la persona, la cual se puede interponer una denuncia por el delito de la tortura. Y asimismo, existe el conocido llamado Protocolo de Estambul. Este no es vinculatorio, ni es lo que significa que no es obligatorio para los estados. Sin embargo, es un manual el cual prevé todas estas situaciones, da pautas y guías para investigar las presuntas torturas y todos los actos arbitrarios por parte de los agentes de las policías contra de los particulares. Asimismo, indica cómo debe proceder el Estado, cómo deben ser las reparaciones a los daños, qué se puede hacer en esas situaciones, qué pueden hacer las víctimas. Entonces, todos los estados y, por ejemplo, México, que se encuentra presente ante muchos actos de tortura, debería tomar en cuenta este protocolo para poder tener una guía de cómo actuar frente a estas situaciones que se presentan diariamente en el Estado mexicano. Como ya había mencionado, este es un derecho que es sumamente violado día tras día. Podemos ver en los noticieros cómo personas son detenidas ilegalmente cuando no han cometido ningún delito y aunque lo hubieran cometido, siempre existe la presunción de inocencia. Y aunque sea condenado, esta persona tiene todos los derechos, solamente se le priva de la libertad. Sin embargo, dentro del centro de reinserción social, aún así tienen todos los derechos humanos correspondientes. En 2016, el INEGI realizó un estudio a 64,000 presos, de los cuales el 64% asegura haber sufrido violencia desde el momento de su detención hasta el momento en que se realizaba el estudio que ya había mencionado. Como ya había dicho, este es el único derecho absoluto, el derecho a no sufrir torturas, tratos
o penas crueles, inhumanas o degradantes es un derecho absoluto y es universal, por lo cual todas las personas deberían tener conocimiento de que toda actuación que se lleve contra ellos, que inflija de manera física, psicológica, mediante amenazas, mediante golpes, mediante asfixia, todo esto debe ser sancionado y las personas deben tener los mecanismos a sus manos para poder salvaguardar su integridad física y mental y también su dignidad humana. Todo esto se encuentra protegido, como ya dije, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual no es reciente, es de 1948, por lo cual en la actualidad esto ya no debería existir. Y asimismo, en la Constitución, en el artículo primero, en el artículo 21, 22 y 102, donde se menciona cómo deben ser las actuaciones de las secretarías y de la policía. Por ejemplo, deben actuar con honradez, con legalidad, etc. Los derechos humanos, desde la reforma de 2011, han sido sumamente más relevantes que en años anteriores, por lo cual debemos todas las personas tener acceso a ellos. Las autoridades, el Estado, deben encargarse de que éstas sean aplicadas, debe prevenir la comisión de los delitos, debe sancionarlos y debe repararlos.